¿Cómo salvamos el planeta? Todos habréis escuchado alguna vez que nuestro estilo de vida es insostenible, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y que si seguimos así, estaremos condenando a las generaciones más jóvenes a vivir en un mundo devastado y saqueado. Frente a esto, algunos economistas creen que la única forma de salvarnos es reducir radicalmente nuestro consumo global de recursos. Esto es una premisa clave del decrecentismo, una postura política que está cogiendo cada vez más popularidad frente a los temores del cambio climático. Pero, ¿es viable esta propuesta? Hoy vamos a ver hasta qué punto esto es realmente así, así que poneros cómodos, que empezamos. El decrecentismo es una visión de la bioeconomía o de la economía ecológica, cuyo punto de partida es el trabajo de Georges Roegen y otros economistas como Serge Latouche, o como se pronuncien. Quienes defienden este marco teórico argumentan que un fallo evidente de la teoría económica mainstream es que no integra avances científicos como la física cuántica, de modo que ve los fenómenos naturales de manera lineal y omite la relación biológica de la producción y el consumo en el tiempo y el espacio. Para este último punto, Roegen introduce la entropía al análisis económico, donde la producción transforma la materia y energía que pasa de estar disponible a no disponible. Esto quiere decir que cuando las industrias usan energía o materiales pasan a un estado de residuo. Aunque son aprovechables, su uso no siempre es viable. Los decrecentistas afirman que las soluciones provistas hasta ahora son insuficientes y el aumento demográfico haría empeorar aún más esto, ya que aumenta la demanda de bienes y servicios. Finalmente, los avances tecnológicos no llegan al mismo ritmo que nuestra depredación ambiental. Puede que en algún momento la tecnología nos ayude a mitigar los residuos y la escasez, pero es una apuesta arriesgada. Mientras tanto, mucha población ya sufre de sequías y hambrunas. Entonces, los llamados decrecentistas proponen o una economía en estado estacionario, es decir, llegar a un punto de producción y consumo estable, o una economía que debe decrecer, es decir, consumir menos y bien. Y las propuestas van desde las más radicales, como prohibir el coche, o las más laxas, que es simplemente apagar las luces de noche en la oficina, cuando la oficina esté vacía, claro está. En cualquier caso, el punto central de esta teoría es que tenemos que deshacernos de la creencia de que el crecimiento económico es la única forma de producir riqueza. Desde la primera revolución industrial, la producción de bienes y servicios se ha incrementado de forma exponencial. Desde entonces, las políticas gubernamentales se han centrado en el crecimiento y la expansión de las economías, pero con una mayor conciencia del cambio climático, el debate del decrecentismo se ha acelerado. Según estimaciones proporcionadas por algunos decrecentistas, si el crecimiento económico sigue siendo el objetivo predeterminado, conducirá a una catástrofe climática, sin esperanza de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Y una de las cosas que a los decrecentistas les gustaría ver es que el PIB deje de ser una medida de progreso económico. Y ahora, hecha esta breve introducción, ¿tienen algo de razón los llamados decrecentistas? ¿Es viable llevar a cabo aquello que proponen? Pues ahora vamos a ello. Andy McAfee presentó hábilmente un argumento contra esta forma de pensar en su excelente libro More from Less, que en español es Más de menos. Esencialmente, la idea de que el crecimiento económico requiere un aumento en el uso de los recursos es falsa. Los países ricos han comenzado a crecer utilizando cada vez menos de los recursos más importantes del planeta. Así que la idea aquí es que no necesitamos el decrecimiento. En cambio, podemos seguir elevando el nivel de vida de todos sin agotar los recursos del planeta. Porque el crecimiento no solo significa usar más y más cosas. En cambio, puede significar encontrar formas más eficientes de usar las cosas que tenemos. Los decrecentistas tienen dos indicadores para evaluar esto. Su primer indicador, por lo general, es mostrar un gráfico del uso de recursos por todo el mundo y mostrar que está correlacionado con el crecimiento global. Y esto es una
una respuesta débil por dos razones. Lo primero es que utilizan siempre el peso bruto de los recursos. Esto puede ser controvertido, ya que algunos materiales son reciclables y otros no. Si usas una tonelada de cobre, todavía tienes el cobre. Mientras si usas una tonelada de petróleo, tu petróleo se acaba. Por eso, en primer lugar, habría que separar estos dos tipos de recursos. Además, que no se tiene en cuenta la abundancia relativa de recursos. Por ejemplo, si se descubre cómo sustituir 2 toneladas de arena por 1 tonelada de petróleo, la producción se vuelve más eficiente, ya que la arena es mucho más abundante que el petróleo. Por eso, la abundancia relativa es importante. La evidencia nos muestra que el coste de la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables se ha reducido significativamente, lo que ha permitido reducir la utilización de fuentes de energía convencional. La proporción de energía global que proviene de fuentes bajas en carbono se duplicó con creces en los 20 años de 1970 a 1990. En ese punto, el progreso pareció estancarse durante varias décadas, pero ahora está aumentando nuevamente. Y en cuanto a los costes, estos también han disminuido drásticamente. Se estima que el 62% de la generación total de energía renovable agregada en el año 2020 tuvo costes más bajos que el combustible fósil más barato. Y aquí es donde entra en juego la abundancia relativa. El uso de la energía renovable es mucho más eficiente, ya que sus inputs son más abundantes. Y el segundo fallo del argumento es que las tendencias pasadas no son garantías de tendencias futuras. Hasta los años 70, por ejemplo, el crecimiento económico de Estados Unidos estuvo estrechamente relacionado con el uso de energía y las emisiones de carbono. Después de los años 70, esta correlación se rompió por completo y las líneas comenzaron a moverse en direcciones opuestas. El problema de algunos decrecentistas es que presentan curvas históricas como si fueran leyes de naturaleza, pero sabemos que no lo son. Y el hecho de que los países ricos hayan llegado a un punto de inflexión en el que el crecimiento económico ya no depende del uso creciente de recursos es un fuerte indicador de que los países en vías de industrialización como China e India también llegarán a este punto. Así que este argumento no parece lo suficientemente fuerte, pero tienen un segundo argumento que es bastante mejor, y es que el desacoplamiento de los recursos no va a ocurrir lo suficientemente rápido. Este argumento nos viene a decir que si esperamos a que China e India y todos los países de África se industrialicen de una manera intensiva en recursos, como lo hicieron los países desarrollados de hoy, y luego se descarbonicen, será ya demasiado tarde y el planeta sufrirá una catástrofe ecológica. Pues este argumento no es tan fuerte como parece. China, India y el resto del mundo están aprovechando las tecnologías que inducen la eficiencia creadas por los países desarrollados, como la energía solar y la nuclear. Es decir, la tecnología ya está creada y no habrá que esperar 100 años a que ésta se descubra. Además, aquí hay otra cosa a comentar, donde se pone más énfasis a la hora de reducir el PIB es frenar la producción agrícola e industrial. Lo que ocurre es que las economías ya no funcionan así. A día de hoy, el sector servicios es el que mayor peso tiene sobre el PIB y la agricultura e industria cada vez representan menos, pero se han ido volviendo más eficientes para poder producir más con menos. Y de nuevo, los descubrimientos ya están hechos. Por tanto, es esperable que la transición sea más rápida y, tal como ha ocurrido en los países desarrollados, a medida que aumentan los ingresos, se reduzcan las emisiones del CO2. La evidencia empírica al respecto es bastante contundente. Pero ya sé la objeción que algunos me van a poner. Bueno, lo que ha pasado realmente es que simplemente los países desarrollados han trasladado la producción a otros países y contaminan ahí. Por eso en los gráficos sale que contaminan menos. Parece convincente, pero no. En el gráfico vemos que las emisiones basadas en el consumo, que se ajustan por las emisiones de los bienes que se importan o exportan, también han disminuido. Algunas emisiones se han exportado al extranjero, pero este no es el único impulsor de esta disminución. Es decir, que los países en donde se está deslocalizando también están adoptando energías que emitan menos carbono, como por ejemplo China, que tiene en marcha muchos proyectos ambiciosos con el fin de reducir su huella ecológica. Por tanto, es posible
reducir las emisiones de carbono a medida que los países crezcan en ingresos. Aunque hay algo en lo que los decrecentistas tienen razón. Una transición hacia las energías verdes no va a ser rápida ni barata, y a día de hoy para los países subdesarrollados es un lujo inaccesible. Pero las recetas que proponen no son ni viables ni deseables, y es que el mayor problema al que se enfrentan estas personas es a la política. Algo que deberíamos plantearnos es qué supondría para los países desarrollados mantenerse en la pobreza. Supongamos, por el bien del argumento, que interpretamos el decrecimiento como la decisión de fijar el PIB global en su nivel actual. Entonces, a menos que cambiemos la distribución del ingreso, estamos condenando a la pobreza permanente al 15% de la población mundial. Tal vez este no sea un destino tan horrible, como bien señala Milanovic, pero requeriría empobrecer a la mayoría de la población de los países desarrollados. Y para ver de forma clara lo que quiere decir, tiene el siguiente ejemplo. Supongamos que vayamos a permitir crecer a los países pobres hasta alcanzar $16 por día, que es el ingreso medio anual a nivel mundial. Y todos los países que estén por encima deben reducir su ingreso hasta llegar a esa cantidad. El problema con ese enfoque es que uno tendría que involucrarse en una reducción masiva de los ingresos de toda la población occidental. Solo el 14% de la población de los países occidentales vive con un ingreso inferior a la media mundial. Por tanto, los decrecentistas deben convencer al 86% de la población que vive en países ricos de que sus ingresos son muy altos y deben reducirse. Es bastante obvio que esto sería un harakiri político. Pero esto no es todo. Desde la perspectiva del cambio climático hay un problema. En primer lugar, esto significaría que el decrecentismo no haría nada con los países en vías de desarrollo. Este es un punto importante. Por ejemplo, China ahora produce más emisiones de CO2 que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón juntos. Cualquier plan global de decrecimiento que realmente disminuya el uso de recursos va a implicar más dolor para China de lo que sugerirían sus cifras del PIB. Simplemente porque China se encuentra en una etapa de crecimiento más intensiva de recursos. ¿Creéis que China aceptará una disminución sustancial de su nivel de vida para satisfacer los dictados ambientales y económicos de los activistas del norte de Europa? Si creéis que la respuesta es que sí, deberíais replantearos muchas cosas. En segundo lugar, la economía global está más interconectada de lo que argumentan algunos decrecentistas como Hickel. Cuando llegó el COVID-19, los países pobres fueron devastados no solo por el virus, sino también por la desaceleración del consumo inducida por este en los países ricos. La idea de poner fin al consumismo tiene cierto atractivo genuino, pero la pandemia ofreció una muestra de cómo una caída repentina en el consumo en el mundo rico afectaría realmente al mundo en desarrollo. El coronavirus redujo drásticamente las importaciones y el turismo occidental durante un tiempo. Las consecuencias en los países pobres fueron devastadoras. Aumentó el hambre y con ello la mortalidad infantil. Por lo tanto, el decrecimiento requeriría cambios profundos en la forma en que funciona la economía global. Implementar este esquema sería una planificación prácticamente imposible. Afortunadamente, hay una mejor manera de salvar el planeta, y hay un papel mejor para el movimiento de decrecimiento. La transición hacia las energías verdes está en marcha. Si ignoramos todos los mensajes con los que nos bombardean día sí y día también, nos daremos cuenta de que la ciencia no ha parado de dar avances en la dirección correcta. Aún así, las energías renovables no son suficientes a día de hoy, ya que su producción requiere de materiales mineros finitos, como por ejemplo la solar, o tienen una difícil gestión, como la eólica. Por eso es importante una combinación energética, y si incluimos en la ecuación a la energía nuclear, la transición se vuelve muy realista. Y no nos malinterpretéis, las preocupaciones están justificadas, pero las medidas que proponen en muchos casos son inviables. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Creéis que el decrecimiento es la única opción para salvar al planeta? Os leemos, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.